aunque no siempre ocurre, aunque en la mayoría de los casos no ocurren esos momentos afortunados, diría que hasta mágicos, en algunos casos ocurre, y por esos momentos, por esas ilustraciones memorables, virtuosas, afortunadas, vale la pena mantener esta idea, ¿no? De ir siempre buscando la ilustración o la historieta. Mi nombre es José Quintero. Estamos en Musa, Puebla, en el Café Musa, en el centro de Puebla. Y la idea es charlar un poquito sobre mi obra, sobre la historieta mexicana. Dibujo desde siempre. Mis primeros recuerdos tienen que ver con el dibujo. Viví siendo niño la certeza de que esta actividad, este trabajo me iba a acompañar toda la vida. Es algo que he sabido, es algo que supongo le llaman vocación. Sobre todo mis padres lo vieron de una manera muy natural. Más adelante en mi adolescencia, cuando decidí dejar de estudiar para dibujar, lo tomaron así sin ningún drama, como algo que, sin ningún drama porque no lo es, pero aceptaron sin ningún problema que abandonara incluso los estudios, ¿no? Los pocos ritos que tuve con mi padre, con mi hermano, era levantarnos los domingos, antes de la misa, después de la misa o sin misa de por medio, ir al puesto de periódicos a comprar revistas. Mi padre su periódico y mi hermano y yo 1, 2, a veces 3 historietas, ¿no? Entonces compramos lo que había en ese momento, sobre todo lo de Editorial Novaro, que eran historietas de superhéroes, historietas de personajes de lo que le llaman comic strips, personajes que aparecían en tiras cómicas de diario en Estados Unidos, y eso fue lo que me alimentó. Eventualmente leí algunas historietas como El Santo, Chanoc, Calimán. Bueno, pues mi infancia, mi adolescencia transcurrió con ese tipo de material, superhéroes de Marvel, de DC. Y otro rito totalmente apegado a la cultura popular era asistir a las funciones de lucha libre los sábados, ¿no? Entonces, sábado y domingo eran así como días de deleite para mí. Y eso fue lo que me conformó en la primera parte de mi vida, ¿no? Un primo mío que es una persona muy culta, de mucha lectura, leí esa revista, nos la recomendó a mi hermano y a mí, somos más o menos de la edad, nos llevamos 1 año. Creo que ahí fue donde vi el anuncio del primer y único concurso de historieta experimental en el Museo de Culturas Populares. Tenía 17 años y decidí participar. Lo hice de la manera más silvestre. Yo no tenía ninguna información o ninguna formación
sobre cómo narrar gráficamente, sobre cómo desarrollar un discurso. Y más bien lo que hice ahí fue volcar mis influencias, bueno, las influencias tempranas, pero sobre todo algo que en mi juventud me estaba, digamos, estaba despertando mi conciencia y estaba como detonando una identidad propia. Comencé a leer la revista de La Garrapata, comencé a leer los primeros números de la revista del suplemento dominical Historietas de la Jornada, y todo eso, toda esa visión política, crítica, estéticamente totalmente distinta a lo que había venido leyendo, consumiendo. Entonces, en esa primera historieta comencé a desarrollar, por ejemplo, desde entonces, desde los 17 años, un tema que para mí ha sido fundamental, que es el de la muerte. La primera historieta que escribí, que narré, que dibujé, se llama El hombre muerto. Y era como un ejercicio más o menos cómico o más o menos irónico sobre la muerte. Era una especie de Pedro Páramo urbano. Y fue la primera vez que me permití avanzar, dar los primeros pasos en ese sentido, ¿no? En desarrollar una historieta que no había leído en ningún otro autor y que no había visto incluso en algún momento de mi vida. Fue la primera vez que un jurado revisó, analizó o valoró mi trabajo. La historieta mereció una mención honorífica de parte del jurado. No obtuvo premio, pero esa mención fue muy importante para mí porque, en primer lugar, los 3 primeros lugares eran de gente que yo conocía y respetaba muchísimo. El primer lugar fue de Luis Fernando, el segundo fue de Gis y el tercero fue de un dibujante argentino al que le perdí la pista, Fabián González Negrín. Los 3 publicaban en La Jornada. Eran autores no solo profesionales, no solo que ya estaban publicando, sino autores a los que yo admiraba muchísimo. Para mí fue muy importante, fue insisto, como una ratificación u oficialización de que eso es lo que me interesaba hacer durante el resto de mi vida. La Búho es un personaje de historieta mexicana, nacida a finales de los 90. Es más o menos así, te la describo. Es una niña de 7 años, quedó estacionada en los 7 años. Es una niña muy, muy bonita, es una niña morenita, mexicana. Tiene cierta influencia del manga por alguna razón que no conozco. Y es un personaje muy interesante, creo, inmodestamente, porque a pesar de ser un personaje tan bonito, tan agradable, que despierta ternura en algunos lectores y sobre todo en algunas lectoras, es un personaje que por dentro resulta muy complejo y muy interesante, ¿no? Un personaje atormentado por la muerte de Dios, un personaje atormentado por el desamor, un personaje muy ácido, muy crítico. Entonces esta mezcla, esta amalgama de dulzura, de ternura exterior con amargura y acidez, me resulta muy potente para poder expresar ideas o sentimientos complejos, ¿no? La Búho está inspirada en una persona real, el personaje está inspirado en una persona, en mi hermana Cecilia, justamente a los 7 años, es decir, la tomo del modelo real y se queda
petrificada en esa edad, ¿no? En mi familia tenemos la costumbre de llamarnos con un nombre, con un apodo que solo tiene vigencia dentro del hogar, ¿no? Nadie más sabe hacia afuera este tipo de apodos raros. Desconocemos quién le bautizó a mi hermana como la Buba y le llamamos así de pequeñita, ¿no? Mi apodo era, bueno, he tenido varios apodos, pero el último, como me conocen en la casa, en la familia, es Pote. Es así como el nickname familiar. La Buba ha sido siempre cercana a las publicaciones o los medios editoriales, digamos, cercanos a la izquierda o al pensamiento crítico o a la cultura. Comenzó a publicarse en La Jornada, creo recordar que durante unos 3 años, de manera intermitente. Después de La Jornada, después de esos primeros años, que fueron mis primeros años como dibujante, pasó a la revista Gallito Inglés, una revista de historietas muy importante, la revista independiente más importante que ha aparecido, que ha sido publicada en México. Y después del Gallito Inglés pasó a la revista La Mosca, una revista de cultura y rock, también fundamental, importantísima, sobre todo en los 90s. Finalmente, después de La Mosca, no he podido encontrar un espacio de este corte o de este perfil ideológico o de esta intención cultural, entonces la he terminado publicando por mi cuenta. Diría que ha sido publicaciones cercanas al pensamiento crítico. Entrevista 2, toma 4. Intenté comunicarme con el editor del suplemento de Historietas de La Jornada. Es un suplemento que para mí era muy relevante en ese momento de mi vida, de mi juventud. Llamé al periódico, encontré en algún momento a Magú, que era el coordinador. Le mostré mi trabajo, me dio su opinión, valoró que tenía potencial, que si seguía trabajando podría tener un espacio en el suplemento, y finalmente publicó mi primera historieta. Fue mi padrino editorialmente hablando. Recuerdo sería por ahí de mediados de los 90. Recuerdo que Gis y Trino habían presentado uno de los primeros, o el primer número de El Santos en el Palacio de Bellas Artes. Yo llegué tarde y a la salida, en el lobby, digamos, del Palacio, me encontré a los camaradas del Gallito, ¿no? A colegas dibujantes y amigos comunes. Entonces formamos un círculo y ya me pusieron al tanto de qué tal había estado la presentación y demás, todos muy relajados. Y de repente alguien preguntó si no estaba dibujando a la Buba. En La Jornada había hecho una de mis reiteradas pausas creativas. Entonces estábamos hablando sobre eso y de repente entró una bubita, una niña de 6, 7 años, se paró en medio del círculo y se nos quedó viendo a todos así. Y se creó un efecto muy curioso, ¿no? Porque llegó en ese momento y como que todos, o sea, no sabíamos de dónde había salido, no sabíamos, pero era una niña con el pelo así típico del personaje. Y ya algún compañero dijo, antes de que se saliera, es Buba, y la niña lo volteó a ver y después se fue. No supimos, o sea, bueno, con quién venía, seguramente no lo conocíamos, pero esta bubita que apareció y desapareció, la recuerdo así como una anécdota cotorrísima. Ya que la vimos y salió y alguien dijo, era la Buba, así fue, estalló la carcajada, ¿no? He crecido o me he formado a través de la autodidactía, experimentando, inventando, suponiendo cómo se hacen las cosas, la historieta, la poesía, la música incluso. Y esa actitud o ese origen silvestre, digamos, es lo que me ha permitido acercarme de manera muy desprejuiciada a todos estos lenguajes. Para mí es muy fácil combinar lenguajes, tonos o discursos que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no?
dije? Lo que podemos hacer cuáles fueron los criterios con los que yo resolví el ejercicio que estamos haciendo de ilustración, de poesía, específicamente de soneto. Bueno, surgió la invitación, la posibilidad de impartir un taller de ilustración y poesía. Yo había dejado de trabajar en talleres, pero esta idea me pareció muy interesante por una razón particularmente, que era la parte de la poesía. Yo no había asumido hasta hace poco tiempo a la poesía, en mi caso no diría tanto, pero los versos no los había asumido como parte de mi trabajo, ¿no? De ahí me doy cuenta que es una parte sustancial y de que ha sido una constante desde que comencé a publicar siendo muy, muy joven. Este fue el primer soneto que escribí. Por más que en ser tu perro me empecino, por más que te dibujo y desdibujo, me extirpas de tu vida como un quiste. Hay un libro, por ejemplo, Flor de Adrenalina, que es una combinación de ilustración y poesía. Es otro ejercicio igual, ¿no? No premeditado, pero que en los hechos estaba ocurriendo, se estaba dando. En este momento estoy elaborando una reinterpretación de un trabajo muy viejo, de una ilustración que se llama Hemólisis. El tema es una calavera, una muerte, adoptando una de sus múltiples formas, según yo. Es una especie de animal feroz que está robándole la sangre, una bolsa de sangre a la búho. La necesidad, digamos, o el motivo de reinterpretar una ilustración y un tema que ya había desarrollado es porque me interesa revisitar esta imagen, pero con una técnica análoga, el acrílico. Los últimos 2 años he estado regresando a las técnicas tradicionales, con todas las bondades que tiene y con las dificultades, ¿no? Para quienes nos mal acostumbramos a las técnicas digitales, al control Z, a los layers, a las distintas versiones que se pueden crear en un archivo digital. No dejo de pensar también en lo que está ocurriendo en esta tragedia, en esta lucha más que ficticia, simbólica. O sea, finalmente es una ilustración, no va más allá. Bubba no existe o existe en tanto personaje, la muerte existe en tanto concepto, pero en este momento hay una lucha que está ocurriendo en este espacio, ¿no? Finalmente se trata de que el ilustrador o el artista o el creador le dé vida a algo que no existe, que está inanimado. Y sobre el papel ya, sobre la superficie final de trabajo, suele hacer 3 o 4 bocetos, ¿no? Avanzo un poco, borro, corrijo, defino, etc. Pero creo que es un proceso entre perfeccionista y entre tortuoso, ¿no? Está como a medio camino. Digamos que lo que determina en qué momento el boceto está listo es el propio dibujo, ¿no? Bajo mi criterio, evidentemente, hasta ese momento lo dejo y paso a la siguiente fase, que sería, en este caso, la aplicación del acrílico. Cada vez que dibujo una ilustración, eso me pasa desde, no sé, de una cantidad indeterminada de años. Pretendo que sea la ilustración de mi vida, ¿no? De joven, y eso no está mal, solía dibujar como lo primero que venía a la mente, solía ser mucho más lúdico. Ahora cuido más, reflexiono más, pienso más, y quizás con eso tenga que ver el tema de mis bocetos tortuosos. Cuido más lo que estoy elaborando, lo que sale de mí, ¿no? La serie de Bubba en particular me parece notable esta combinación de versos, de poesía, de narrativa, de ilustración, de diseño gráfico. Me parece que ha sido como
el mayor aporte, o quizás el único aporte que he hecho a la gráfica mexicana. Los planes a futuro, lo mismo que cuando era niño, sé que tienen que ver con, no solo con el dibujo en esta ocasión, sino con la combinación o la alimentación de estos lenguajes que me son afines, a los que aprecio mucho, ¿no? La poesía y la música. Y sobre todo del medio editorial. Los libros son un medio, son un objeto que me parece verdaderamente importante, fundamental en mí como medio de expresión o como medio de acumulación de toda esa serie de experimentos gráficos y poéticos, ¿no? Con 41 minutos de retraso damos inicio al segundo ensayo de Garra de Mono en su edición efímera. Comenzamos con la primera rola, Cicatriz. Han entrado incluso otros lenguajes como el de la música, que bueno, yo siendo un muy mal músico, no dejo de sentir la necesidad de crear, de componer, de estructurar e incluso arreglar canciones, ¿no? Pero en el caso de la música no es esa la intención, sino no reprimir estas ganas de hacer lo que surge en el momento, ¿no? Animal que mató a Dios, lleva tu nombre. La carne envenenada con forma de mujer lleva tu nombre. Gracias, querido público. Gracias, público conocedor. Son las que tenemos que enseñar. Digamos, una de mis metas, uno de mis intereses sería poder ayudar a, no sé, lo digo de esta manera, sanar colectivamente toda esta serie de dolores sociales a través de la obra historietística o plástica o gráfica.